Ujú. Bien, buenos días a todos y todas los que continúan aquí en este primer coloquio internacional Teoría Social, Teoría Crítica y Administración. Bueno, vamos a dar continuidad a la segunda conferencia del día de hoy. El doctor David Salvador Cruz Rodríguez tuvo una emergencia y pues no nos va a poder acompañar el día de hoy. Vamos a posponer su participación y en su lugar, bueno, se encuentra el doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez, quien nos va a presentar la conferencia intitulada El pensamiento crítico. El doctor Carlos Juan es licenciado y maestro en filosofía, tiene un postdoctorado también en filosofía política en la UNAM y tiene una maestría en historiografía de México por la UAM Azcapotzalco y es doctor en estudios organizacionales por la UAM Iztapalapa. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, pues voy aquí a leer algunos apartados de un trabajo que estoy haciendo, que próximamente presentaré ampliamente. Y es un libro, una nueva serie de investigaciones que estoy trabajando, que intitulo Metafísica Ambiental por Venir, tomo 1. Y aquí voy a exponer un poco ahorita lo que he ido trabajando sobre lo que es el pensamiento crítico. Eso es muy interesante, muy pertinente para el coloquio que ahorita tenemos, y así empieza esto. Es necesario comenzar por la definición del pensamiento crítico que plantea el economista alemán Franz Kinkelhammer, pues así se rompe con falsas críticas y errores de autocomprensión, además de que orienta hacia un camino y se parte de un horizonte para la metafísica ambiental por venir uno. Y cito a Kinkelhammer: la crítica del pensamiento crítico la constituye un determinado punto de vista, bajo el cual esta crítica se lleva a cabo. Este punto de vista es el de la emancipación humana. Esto es fundamental. Fin de la cita. Esto es fundamental. No puede haber crítica si no hay un punto de vista, un horizonte crítico. Y el horizonte y el punto de vista es la emancipación humana. Es decir, que otro tipo de reflexiones pueden ser debates, pero no son críticas. No es una postura crítica. Entonces pongo aquí, entonces solo hay un pensamiento crítico, plantea la necesidad, posibilidad, viabilidad, utopía, criterio, epistemología, metodología o teoría de la emancipación humana. Sin plantear la emancipación humana, no hay crítica. Lo que a lo sumo se dará sería un pequeño debate, una disputa, que no descubriría ni haría visible las causas de la necesidad de la emancipación humana. El aspecto central de la crítica la construye desde la economía política de tradición marxista, por un lado, y por otro, la crítica a la razón mítica, o mejor dicho, desde la economía política realiza una crítica a un tipo de razón mítica que es de los mitos liberales de libre mercado, democracia y tecnología. Si la razón mítica moderna, capitalista y tecnológica han llevado a la deshumanización del humano, es necesario recuperar esa condición, es decir, humanizar al humano, ante lo cual se plantea una serie de aspectos, temas, problemas y preguntas. Plantea que la humanización del humano es resultado de un proceso histórico, de un proceso de emancipación. A la vez, la emancipación se da en distintos niveles y aspectos dentro de las luchas de la construcción de la historia. La modernidad produce ambos conceptos, humanización y emancipación, pero a la vez produce deshumanización. Esto es paradójico. Ahora bien, utiliza la metáfora de que el humano nace libre, aunque nazca con cadenas. El ser humano tiene dignidad, aunque nazca con cadenas. Lo que deshumaniza al humano son las cadenas con las que nace y vive. Por ello, plantea que el pensamiento crítico debe, y cito aquí a Franz Kinkelhammer, decir y derivar cuáles son esas cadenas. Fin de la cita. Bueno, entonces, hasta ahí dejo un poco lo que quería plantear al inicio de esta plática con respecto a Franz Kinkelhammer y su concepción de pensamiento crítico, que me parece de los más elaborados hasta ahorita. Entonces, ¿en qué consiste la crítica? En visibilizar las cadenas que imposibilitan la emancipación humana, así en principio. Y entonces la función de la teoría social, de la teoría crítica y de la administración
para la vida, como estábamos comentando en la conferencia de la doctora Susana García Jiménez, deben de visibilizar las cadenas, pero no solamente deben de visibilizar las cadenas, sino que se tiene que dar un paso sustancial y fundamental. ¿Cuál es ese paso sustancial y fundamental? Formular una práctica por un lado y después una praxis que lleven a no solamente a visibilizar las cadenas, sino a negar esas cadenas, es decir, a un tipo de liberación del humano deshumanizado para que se humanice. Entonces, dentro de la reflexión de la teoría crítica, del pensamiento crítico, no se puede dejar de lado a la Escuela de Frankfurt. He visto trabajos que pretenden abordar el pensamiento crítico, la teoría crítica, sin hacer una sola referencia a la Escuela de Frankfurt, lo cual me parece lamentable y muy pobre, ¿no? Teóricamente. Entonces yo aquí pongo un apartadito que dedico a la Escuela de Frankfurt y voy a leer un poco el inicio. El objetivo de este apartado es mostrar algunos aspectos centrales del pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, de la primera Escuela de Frankfurt, obviamente, porque la segunda y la tercera no tienen nada de críticas. A partir de quien acuñó el término de la teoría crítica, el autor Max Horkheimer, y otro de los grandes representantes de la primera generación, Herbert Marcuse. Los aportes de esta escuela en general y de estos autores en particular deben ser considerados por la metafísica ambiental por venir. Como se dijo, se parte de la necesidad de hacer una reflexión desde una perspectiva decolonial, lo cual implica tener claro teórica, histórica y conceptualmente los aspectos del desarrollo de la modernidad y del capitalismo que dieron origen al capitalismo colonial, esclavista, racista, patriarcal, homofóbico, ecocida, explotador, individualizante, narcisista y teleológico. Para plantear la perspectiva decolonial que la metafísica ambiental por venir debe tener, es necesario partir del momento de la expansión europea hacia los continentes África y América en los siglos XV y XVI. Bien, entonces me centro la teoría crítica en Max Horkheimer. Ahora bien, cabe mencionar que la teoría crítica tiene un punto de invención, un momento de formulación y un autor que la expresó de forma consciente. Nos referimos al pensamiento crítico que desarrollaron Bartolomé de las Casas y Karl Marx en principio. Durante los siglos se fue formulando por otros autores y hasta el siglo XX es Max Horkheimer quien formula la distinción entre teoría crítica y teoría tradicional con respecto a la primera plantea. Y esto es muy importante porque hay un tipo de economía, sociología, administración, derecho, historia, filosofía, literatura, antropología, que están dentro de la teoría tradicional. Pero ¿qué nos dice Max Horkheimer que es la teoría tradicional? Y cito, las categorías marxistas de clase, explotación, plusvalía, ganancia, pauperización, crisis, son momentos de una totalidad conceptual cuyo sentido ha de ser buscado no en la reproducción de la sociedad actual, sino en su transformación en una sociedad justa. Fin de la cita. Es decir, que la teoría crítica tiene por fin primero comprender la injusticia que se vive. En este caso, lo plantea Horkheimer a partir de Marx. En la injusticia se produce el capitalismo. Como se puede leer, es una postura crítica completamente eurocéntrica. Se sitúa desde Europa y de ahí universaliza la injusticia, que en apariencia se vive en todo el mundo. Entonces, la teoría tradicional legitima la injusticia y la teoría crítica va a mostrarnos que se vive bajo un tipo de injusticia, lo cual lleva a un doble reductivismo. El primero, en que todos en el mundo viven esas injusticias, y segundo, en que nada más se viven esas injusticias. Claro, la que se está planteando en el capitalismo. Aunque cabe destacar que es un paso importante distinguir la función de la teoría crítica frente a las ciencias hegemónicas, al servicio del capital, pues es en ella donde gran parte de la administración se produce y se ubica. El segundo aspecto central de la teoría crítica es la pretensión de transformación de la realidad, de la necesidad de vincular la teoría con la realidad, con la transformación de la realidad injusta. Reclama una praxis que permita construir una sociedad menos injusta o una sociedad justa, por lo cual la crítica no puede soslayar
la construcción de las relaciones de injusticia que produce la modernidad, colonialidad, capitalismo y neocolonialismo. Regresando a lo planteado por Max Horkheimer con respecto a la ciencia normal, la cual se distingue de la teoría crítica, indica, y cito, en las circunstancias del capitalismo monopolista, desapareció hasta esa relativa independencia del individuo. Este ya no tiene un solo pensamiento propio. El contenido de la creencia de masas, en las que nadie cree mucho, es un producto directo de la burocracia reinante en la economía y en el Estado. Y los partidarios de tales creencias persiguen, sin confesarlo, solo su interés automatizado y, por lo tanto, no verdaderos. Actúan como simples funciones del mecanismo económico. Fin de la cita. Con lo cual queda planteado la función primigenia de la ciencia normal, es decir, legitimar, manipular e ideologizar la dominación, acentuar la individualización y la búsqueda del mero interés económico. La teoría crítica se enfrenta a un problema que durante siglos se llamó la falacia naturalista. Entonces, es un debate profundo que plantea Horkheimer, y cito a Horkheimer, a través de la filosofía como a través del arte se manifiesta en lo existente, en cada caso, la gran distancia entre lo que es y lo que debe de ser. Fin de la cita. Esta distinción entre el ser y el deber ser, entre lo real y lo deseable, entre lo fáctico y la utopía, será una discusión que atraviesa todo el debate con el positivismo conservador, con el neopositivismo reaccionario y con las ciencias funcionales hegemónicas e encubridoras. Se pretenderá descalificar todo lo deseable y necesario para que la humanidad se mantenga viva. Esta discusión será retomada posteriormente. Y bueno, aquí me salto unas cosas sobre el positivismo y un debate que tiene Horkheimer, y me voy a Marcuse, porque también me interesa mencionar a Marcuse. Es un autor poco conocido, al final de cuentas, muchos se centran en su clásico libro del hombre unidimensional, o Eros y civilización, pero tiene otros libros que hay que trabajar también y que vale la pena leerlos para ampliar la comprensión de la Escuela de Frankfurt de la primera generación. Entonces pongo aquí, es pertinente ver cómo plantea la discusión otro de los autores de la Escuela de Frankfurt. Me refiero a Herbert Marcuse. Este autor plantea la discusión en diversos libros y artículos. Me interesa centrarme en algunos de sus concepciones, pues plantea una discusión en su momento clásica entre idealismo y materialismo, entre la idea de la revolución que va a desarrollar la filosofía, en específico con Hegel, y el planteamiento marxista de revolucionar las relaciones sociales a partir de la transformación de las relaciones económicas dadas. Pero es necesario analizarlo detenidamente. Y cito a Marcuse. La transformación de la categoría propia de la historicidad de la existencia, ella ha sido descubierta y captada por Marx sobre la base trabajada por Hegel, y de ningún modo ha sido llevada a la realidad a partir de la concepción ya fijada de antemano del ser humano como estando en disyunción respecto al mundo. Fin de la cita. Fin de la cita de Marcuse. Lo que plantea el filósofo alemán es que la teoría crítica llega a plantear el tema de la historicidad, la cual acontece en la realidad y no en la abstracción que la tradición filosófica de corte alemán intentó plantear a partir de Kant y con Hegel. Estos autores, a partir de la Revolución Francesa, retoman el concepto de libertad, pero sobre todo, indica Marcuse, se plantean un conjunto de preguntas que el idealismo trascendental formula. Y esto es Kant. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Más allá de ellas, hay otra pregunta central en la discusión. ¿Qué es el hombre? Que decíamos de una antropología, el otro día a partir de un seminario. A partir de la última es que se comienza a discutir cuáles son las posibilidades que existen para que el hombre exista. Es decir, es una pregunta sobre las posibilidades sociales existentes para la existencia social del hombre. Marcuse, en distintos momentos, distingue filosofía de teoría crítica, pero por otro lado, como se plantea una reflexión filosófica, es que la teoría crítica piensa aspectos como la libertad y el individuo. Entonces ya aquí ya da otro paso Marcuse. La filosofía de la Ilustración francesa y la filosofía alemana llevan el tema a la crítica de la razón. Marcuse plantea que Hegel, en su célebre frase,
todo lo real es racional y todo lo racional es real, muestra el uso del concepto de razón. Y cito aquí a Marcuse. Según Hegel, la Revolución Francesa enunció el poder supremo de la razón sobre la realidad. El pensamiento tiene que gobernar la realidad. Lo que el hombre piensa que es verdadero, justo y bueno, tiene que ser realizado en la organización real de su vida individual y social. Fin de la cita. La razón es la que permite la libertad, el progreso y la felicidad. Lo pensado es lo que debe vivir, lo vivido es lo que se piensa. Es decir, que la crítica al absolutismo, los filósofos franceses interpretan la Revolución Francesa como la realización de la razón, mientras que los filósofos alemanes no superan el idealismo trascendental o fenomenológico. La revolución nada más acontecerá en sus planteamientos filosóficos, ya sea en la filosofía trascendental o en la realización del espíritu absoluto. Otro aspecto es que la filosofía alemana logra mostrar es que la realidad es producto del sujeto. Entonces aquí ya esto es un paso importante. Y cito aquí a Marcuse. La idea de la sustancia como sujeto concibe a la realidad como un proceso dentro del cual todo ser es la unificación de fuerzas contradictorias. Sujeto denota no solo el ego epistemológico o conciencia, sino también un modo de existencia, a saber que una unidad que se está autodesarrollando constituye un proceso antagónico. Fin de la cita. Este sujeto muestra la falta de libertad, felicidad y progreso que se experimenta en los estados absolutistas y por lo tanto se construye o constituye una realidad adecuada al sujeto. Sin duda es un paso necesario, pero no suficiente para explicar el comportamiento humano. Se comprende cierta voluntad de acción del sujeto, cierta posibilidad de construir realidad del sujeto, cierta realidad como producto del sujeto. A la vez, la voluntad del sujeto está determinada por la razón. El sujeto, la realidad y la razón, junto con la libertad, el progreso y la felicidad, será lo que explique la consolidación del capitalismo y de lo que se denomina filosofía idealista en Herbert Marcuse. Sin duda, tiene limitaciones fundamentales el planteamiento del idealismo alemán y de la filosofía de la Ilustración francesa. Entre ellos, cabe destacar tres, que son los límites de ese pensamiento crítico: que el sujeto constituye la realidad como mera voluntad, sin comprender las estructuras a los que se enfrenta. Es decir, que tampoco podemos superar el estructuralismo dogmáticamente, sería una ingenuidad. Que la razón es la expresión de la libertad, progreso y la felicidad que construye por sí mismo la realidad. ¿Sí? Con ello se descarta el pensamiento y el planteamiento hegeliano. Que el capitalismo es la realización de la razón y deja de lado el análisis de las relaciones económicas, estructurales y además de que se concibe que se ha llegado al fin de la historia, pues se ha realizado el espíritu absoluto. Hegel, todos sus Hegel. Ante lo anterior, Marcuse plantea que el marxismo da un conjunto de pasos que permite desarrollar la teoría crítica. Y cito aquí a Marcuse. La crítica de lo existente comenzó aquí como crítica de aquella conciencia, porque de lo contrario habría tenido por objeto algo que se encontraba por debajo del nivel histórico que los países no alemanes habían ya alcanzado en la realidad. Después que la teoría crítica reconoció que las relaciones económicas eran las responsables del mundo existente y comprendió la interconexión social de la realidad, no solo se volvió superflua la filosofía, sino que pudieron enfrentarse también a aquellos problemas que se referían a las posibilidades del hombre y la razón. Fin de la cita. Con ello quedan planteados, al mostrar sus límites, las posturas del idealismo alemán. La pura voluntad del sujeto no construye realidad. Hay que enfrentar las relaciones capitalistas que el modelo económico impone. La razón, si bien permite expresar la libertad, el progreso y la felicidad, no las construye. La realidad no se asemeja a la razón, ni la razón es el modelo de la realidad. La felicidad no se experimenta en el capitalismo, pero no por ello se invalida el papel central que el sujeto desempeña en la construcción del proceso social, histórico, político y económico. Herbert Marcuse da un paso más y plantea que ni el idealismo alemán ni la filosofía marxista han planteado de todo de forma correcta la construcción de la historia, pues no se ha realizado ninguno de los dos proyectos.
Bueno, con este planteamiento Marcuse muestra los límites de la teoría crítica eurocentrada y marxista, por lo menos del marxismo que él practicaba. No se puede construir sociedad sin represión y dominación, pues los intereses de los individuos siempre están contrapuestos. Pero más allá de ello, realiza una reflexión desde la teoría crítica sobre la construcción y transformación de la realidad. Además, una reflexión filosófica sobre la distinción entre teoría crítica y filosofía. A esta última le deja un papel meramente especulativo. Termina por identificar a la teoría crítica más cercana a la economía y sociología, aunque se da cuenta que de las aporías que ello plantea y termina admitiendo que la filosofía es parte de la teoría crítica, al igual que la utopía. Entonces, ahí se abre otro debate que no me voy a detener mucho, y llego a algo que me interesa dentro de esta breve introducción que hago, bueno, este breve apartado que hago a la introducción a este trabajo, y digo aquí adelante, es por ello necesario ampliar la discusión a América Latina, a México en el siglo XXI. Pero antes es pertinente recordar brevemente a una de las principales escuelas del pensamiento crítico que se desarrollaron en América Latina en los años 60 y 70, antes de los golpes de Estado impulsados desde Estados Unidos con el Plan Cóndor. Me refiero a la teoría de la dependencia. Entre los autores más influyentes se encuentran Rui Mauro Marini y Teotonio dos Santos. Sin duda alguna, el planteamiento de la teoría de la dependencia forma parte de una revisión y una reformulación de los estudios críticos e incluso como uno de los antecedentes centrales de los estudios decoloniales. Rui Mauro Marini indica, y cito a Marini, lo que importa señalar es que para incrementar la masa de valor producida, el capitalista debe necesariamente echar mano de una mayor explotación del trabajo, ya a través del aumento de su intensidad, ya mediante la prolongación de la jornada de trabajo, ya finalmente combinando los dos procedimientos. Fin de la cita. Marini ya en la década de los 70 tenía claro que un mecanismo central de explotación era el uso intensivo y extensivo de la jornada de trabajo. Con ello quedaba claro una de las formas de saqueo de América Latina. El capital usa la mano de obra latinoamericana para obtener altas tasas de plusvalía, la cual se realiza y se acumula fuera del espacio latinoamericano, con lo cual acontece la llamada transferencia de valor. Y bueno, me podría seguir con Marini y eso, pero no es la pretensión de este momento. Luego llego a Enrique Dussel, que realmente me parece que es un tema fundamental. Me salto toda la parte de la ética crítica y expongo lo que él tiene en un trabajo que llama Proyecto de Investigación Crítica en Karl Marx, o sea, lo cual me parece fundamental. Realmente hay que volver a los autores que han construido y formulado el pensamiento crítico para centrar la discusión, o si no, divagamos. Aquí estamos hablando de una totalidad, ¿no? Que es el capitalismo, y cómo se articula, ¿no? A nivel macro, meso y micro, para poner cadenas, ¿no? Para volver al tema de Hinkerammer, cadenas que permiten la deshumanización del humano, ¿no? Y el pensamiento crítico tiene que pensar esas cadenas, las tiene que construir analíticamente. Si no las construimos analíticamente, jamás las veremos. Las sufriremos, las impondremos, nos las impondrán, pero no tendremos ni la conciencia de ellas, ni la posibilidad práctica, por un lado, y luego ni una praxis que nos permita liberarnos de estas cadenas. Y la administración para la vida debe de superar estas cadenas, por supuesto, las debe de visibilizar y debe de proponer lo que hacen los zapatistas, la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos. Pero retomando lo escrito, pongo aquí Proyecto de Investigación Crítica en Karl Marx. Como es sabido, Enrique Dussel realizó el estudio a propósito de la obra de Karl Marx, del que hasta la fecha se tenga noticia, es el estudio más ambicioso, ¿no? Producto de ello ha sido la publicación de 5 tomos donde se exponen sus principales hallazgos. Para este subapartado acudiré a 2 de ellos, en donde expresa y formula explícita y puntualmente 2 aspectos relacionados:
la crítica al concepto de competencia, que es muy pertinente, porque todo el modelo neoliberal se basa en competencia, pero también el capitalismo, desde su etapa más primigenia y clásica, la competencia es todo, ¿no? Eso se da en el nivel de la circulación, en apariencia, pero también en el nivel de la producción se va a dar la competencia. Pero bueno, más allá de eso, y de explicación de la teoría de la dependencia, todo ello se puede inscribir en la propuesta de la economía política crítica contemporánea. Además, recurro a un trabajo planteado cito el libro, en Hacia una filosofía política crítica, así se intitula. Continúo. Me interesa comenzar con lo que plantea Dussel en este último texto, pues establece que el pensamiento crítico, la teoría crítica, la filosofía crítica y las ciencias sociales críticas pueden tener un proyecto de investigación. Entonces, esto es central, hay que tener un proyecto de investigación. El filósofo argentino-mexicano parte de lo que se denomina criterios de demarcación, donde primero se distingue de qué es la ciencia de lo que no lo es. Es el nivel deductivo, el método hipotético deductivo. Segundo, ¿qué es la ciencia de la naturaleza y qué es la ciencia social? Es el nivel de la explicación o comprensión, planteado por Gadamer, Ricoeur y Appel. Y tercero, ¿qué es ciencia social funcional y qué es la ciencia social crítica? Nivel de la lógica del descubrimiento, de la explicación de la causa, de la negatividad y de la condición material. Entonces aquí Dussel va a agregar ese conceptito, condición material. Eso va a ser fundamental. Pero bueno, continuamos. Enrique Dussel plantea que fue Marx quien tuvo la pretensión y pudo explicar por qué de la negatividad que sufre el obrero. Esa es la pregunta, ¿por qué de la negatividad que sufre el obrero, el trabajador, la cual se experimenta como miseria y frente a ello se acumula riqueza? El filósofo, no, esa es la contradicción que el programa de investigación marxista debe explicar. Entonces, la negatividad del obrero que se experimenta como miseria y frente a ello la acumulación de riqueza. El filósofo argentino indica que la primera escuela de Frankfurt logró comprender completamente el tema de la negatividad como un elemento central de la teoría crítica. Y la negatividad es una imposibilidad, pero no es cualquier imposibilidad. Abstractamente, es la imposibilidad de vivir. Entonces aquí esto es fundamental. La deshumanización del humano lleva a la muerte. Las cadenas llevan al fin de la vida. Dice, pero ello se ramifica. Se experimenta como un efecto rizomático. La negatividad se experimenta como un dispersor. Puede ser económica, religiosa, erótica, pedagógica, racial, de género, popular, estética, etcétera. Pero Dussel, al exponer la negatividad como parte del programa de investigación crítico de Karl Marx, la determina e indica que es la imposibilidad de vivir por una cuestión económica. Claro, entonces aquí Dussel no estaría jamás de acuerdo que la única negatividad es económica. Ya yo mencioné arriba, tiene muchos horizontes, pero cuando está hablando del programa de investigación de Marx, sí dice, es una negatividad que lleva a la imposibilidad de vivir por una cuestión económica, porque la realidad social, las relaciones sociales de producción, así lo determinan. Es decir, las relaciones económicas establecidas impiden vivir. Este es un segundo punto central de la teoría crítica, de las ciencias sociales críticas, lo material. Se refiere a la vida, a las condiciones de vida. Claro, eso es lo material, lo que posibilita la vida. Y cito aquí a Dussel. En segundo lugar, debe situarse en el nivel de la materialidad dicha negatividad, es decir, en el contenido de la praxis en cuanto referido a la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana, de la corporalidad humana. Somos seres corporales que vivimos y morimos, y por ello debemos comer, beber, vestirnos, estudiar, producir obras de arte y algunas cosas más. Esa es la materialidad de la vida. Comer, beber, vestirnos, estudiar, producir obras de arte. Y dice, hay algunas cosas más, claro, muchas cosas más.
Entre ellas sería descansar, ¿no? Atendernos médicamente, todo el horizonte erótico, ¿no? Hay muchos otros aspectos. Fin de la cita. Lo material para Dussel no consiste en la crítica al idealismo alemán, no es una crítica al sujeto trascendental kantiano, ni a la fenomenología hegeliana que llega al desenvolvimiento del espíritu absoluto. Lo material para Dussel consiste en los contenidos de la vida. Si es aquí este debate de idealismo, materialismo, lo manda a volar Dussel. Lo material para Dussel consiste en los contenidos de la vida. Para empezar, comida, alimento, vestido, hábitat, etcétera. La materialidad de la vida no es lo concreto, histórico, fáctico o empírico, sino lo que posibilita que la vida sea posible, que la vida sea humana y que la vida humana sea histórica y culturalmente determinada. La realidad social, las relaciones sociales de producción permiten o no permiten tener acceso a las condiciones materiales de vida. Ellos experimentan la posibilidad o imposibilidad de tener acceso a valores de uso en el análisis de la economía política crítica. Dicha posibilidad o imposibilidad se determina desde el contrato, que es inequitativo, no se da de manera libre, no se da en igualdad y no es justo. Por último, con respecto a algunas características del pensamiento crítico, de la teoría crítica, de la filosofía crítica que plantea Dussel, está el planteamiento de que el investigador debe militar y desarrollar un proyecto de investigación, y esto es lo importante, que explique las causas de la negatividad y de la materialidad de las víctimas. Claro, si no explicamos las causas de la negatividad, pues entonces no hay pensamiento crítico. Y cito a Dussel, pero crítica es una teoría científico-social, no solo por la posición teórica de lo negativo, material, sino por el ponerse de parte efectiva y prácticamente junto a las víctimas, y no solo en posición de observacional participativa, sino como el co-militante que entra en el horizonte práctico de la víctima, al que se decide a servir por medio de un programa de investigación científico-crítica, explicativo de las causas de su negatividad. Fin de la cita. El horizonte de explicación crítica es el horizonte del militante. El proyecto de investigación crítico debe explicar las causas que originan la negatividad. No se puede crear teoría crítica sin estar comprometido políticamente con el sujeto de estudio, con el movimiento de liberación, con el intento de transformación, con la praxis que pretende negar la negación. Dicho proyecto descubre, visibiliza, muestra, concientiza y plantea nuevas categorías, teorías, explicaciones, comprensiones y programas de investigación. Y cito a Dussel, nace así un nuevo programa científico. Desde esa posición práctica, el científico social puede descubrir nuevos objetos observables y desarrollar un discurso nuevo, con muchos elementos epistémicos ya construidos por las ciencias que se intenta refutar. Fin de la cita. Es importante resaltar que Dussel plantea que las ciencias sociales críticas, la teoría crítica y la filosofía crítica no surgen epistemológica ni metodológicamente de la nada, sino que se desarrollan desde el dominio de las teorías funcionales y hegemónicas vigentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Juan, por esta interesante conferencia, este recorrido por lo que es el pensamiento crítico, la teoría crítica más clásica, ¿no? Desde la Escuela de Frankfurt, y este cierre interesante que nos deja todavía así como de, ¿qué más, no? Para continuar con una postura sobre lo que tiene que ser la teoría crítica, las ciencias sociales críticas desde América Latina, pensémoslo así, con este último autor que retoma con Enrique Dussel para hablarnos de algo relevante, ¿no? Y que ha estado como en la preocupación, digamos, de estos teóricos y estas posturas críticas que tiene que ver con la liberación del hombre, ¿no? El reconocimiento de que hay una serie de condiciones que oprimen, que impiden el desarrollo de la vida, de distintos proyectos de vida o de la vida en diversos ámbitos, y que es interesante cómo nos plantea estas propuestas, ¿no? Que el horizonte último de estas
ciencias sociales críticas, de la teoría crítica, tendría que ser develar esas condiciones que le impiden a los sujetos desarrollar su vida, por un lado, y por el otro, plantear, ¿no? Y que lo hizo muy bien, bueno, brevemente lo deja planteado a partir de estas propuestas marxistas, la idea de praxis, ¿no? De orientar, no solo de velar que hay un proceso de, bueno, en palabras de Dussel, una negatividad que impide la vida, sino orientar precisamente, ¿no? A procesos donde la praxis lleve precisamente a esa liberación, ¿no? Entonces, es interesante, ¿eh? Un gran trabajo, ¿no? Cuando dice, es el deber del investigador que está en el pensamiento crítico, hacer estas propuestas, ¿no? No solo identificar y mostrar esas negatividades, sino llevar a negarlas, ¿no? Negar la negatividad en el sentido de lograr o pretender precisamente esta liberación que mencionaban o un ejercicio que lleve a mantener la vida, ¿no? A orientarse hacia nuevas condiciones que permitan desarrollar proyectos de vida en cualquier ámbito. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Quisiera preguntarle a los presentes si tienen algún comentario, alguna pregunta. Sí, doctor. Sí, Pues, adelante. bueno, gracias, doctor Carlos. Siempre es un gusto, un deleite escucharle. He aprendido bastante. Y aquí, de la reflexión que hace, eh, invita a pensar o recuperar algunas máximas o postulados de Marx, cuando dice en la ideología alemana, los hombres al producir su vida, producen indirectamente su vida material, ¿no? Y justo es lo que está poniendo en cuestión el doctor Carlos. ¿Cómo es esa producción de la vida y la producción material de la vida que está negando la vida misma, ¿no? Es interesante cómo lo va desarrollando el doctor Carlos. Y en otro texto, el de la Sagrada Familia, Marx va a decir que la vida no es otra cosa que la actividad del hombre que persigue sus objetivos. Y justamente lo que debemos cuestionar es cómo en la construcción de un proyecto civilizatorio en el que aparentemente estamos consiguiendo, buscando un objetivo común, estamos negando nuevamente la vida, ¿no? Y volviendo a la filosofía alemana, dice Marx, la historia de la humanidad debe estudiarse y elaborarse siempre en relación con la historia de la industria y del intercambio. Y aquí es cuando el doctor Carlos dice, en esta historia de la industria del intercambio se han puesto cadenas. Y la invitación es cómo pensar la liberación de la sociedad, ¿no? Y dice, y me parece interesante la forma como lo va exponiendo, dice, lo que se ha pensado es una forma acrítica, esta idea, y bueno, que se ha recuperado en la mesa precedente, de esta idea del desarrollo como un intento de liberación y una visión teleológica de la historia, ¿no? Que a partir del desarrollo evolutivo y de la incorporación de nueva tecnología íbamos a poder superar o llegar a un estadio social de libertad o autosuficiencia y que hemos visto y nos hemos topado con pared, ¿no? Y me parece sumamente pertinente la recuperación en este diálogo que hace con la teoría crítica, la recuperación de Dussel e invitarnos a pensar cómo construir un proyecto de investigación que defina nuevos criterios de marcación de lo que es ciencia, de lo que no es ciencia. Y en esto me llama mucho la atención cómo lo plantea, es construir una lógica del descubrimiento de la negatividad y de la condición material. Eh, entender que por qué la negatividad implica el sufrimiento del obrero, cómo se experimenta la miseria en esta negación de la vida. Y dice en este sentido el doctor Carlos, recuperando a Dussel, debemos pensar justamente en un proyecto de investigación que problematice esta negación
que la evidencia esta negación, pero que ayude a trascender. Y en ese sentido me parece que este seminario es la invitación justo a eso, a cómo pensar una disciplina administrativa que niegue, perdón, los principios de gestión que niegan la vida al interior de las organizaciones productivas y de distinta índole. En ese sentido, agradezco su exposición, doctor, y bueno, aquí se sigue el diálogo. Gracias, Muy doctor. bien. Muchas gracias, doctor. Doctor. Bien, me parece muy interesante el trabajo que siempre hace el doctor Carlos Juan desde la centralidad de la reflexión filosófica, donde el doctor es muy potente. Y en ese sentido me parece importante porque tiene que ver de alguna manera con lo que yo trabajo, el pensamiento crítico. Y en ese sentido, hablar del pensamiento crítico básicamente orientado a la emancipación humana y efectivamente lo que señala, lo que no se dirige a la emancipación humana no es pensamiento crítico, sino es un mero debate o disputa con lo que usted me contestó alegremente anteriormente, una reflexión que yo había hecho que me parece muy relevante. En ese sentido, me parece fundamental y cuadra lo que refiere al investigador militante, a la militancia efectivamente en movimientos de liberación, que finalmente serían una forma de emancipación humana. Habla de algo que a mí me parece muy relevante y me ha movido a la reflexión de cierto tiempo para acá y tiene que ver con la ciencia funcional y la necesidad de conocer a la ciencia funcional. He trabajado yo con ella desde hace muchos años con la ciencia funcional. Soy administrador, trabajo con la ciencia funcional. La administración se elabora básicamente desde el pensamiento funcional. Y en ese sentido, a lo largo del tiempo se va encontrando uno con las trampas que plantea de alguna manera la ciencia funcional y también reconocer sus insuficiencias respecto del proceso del proceso de conocimiento. Ello me parece importante, como también importante a mí, me parece iniciar el camino crítico o trabajar en el pensamiento crítico, efectivamente alrededor de las posturas que vienen del marxismo, porque todo el pensamiento crítico se reconoce fundamentalmente en sus orígenes desde el pensamiento crítico. Y ello nos llevaría a pensar las formas de gestión bajo el capitalismo y también pensar otras formas de gestión que se llamó en otro tiempo de la producción social, que hoy prácticamente no se conocen porque ello necesariamente implicaría la transformación de las relaciones sociales, de las relaciones de producción, bajo las cuales se establecen los distintos modelos. A veces me cuesta mucho trabajo seguirle el paso al doctor Carlos Juan porque evidentemente su formación filosófica es muy potente. Lo que me parece sustancial es la recurrencia en su trabajo, en sus posturas, de recuperar los trabajos de Dussel, lo cual necesariamente me ha llevado a curiosear por ese ambiente para efectivamente tratar de ingresar a eso que se llama el pensamiento crítico. Muchas gracias. Sí.
Ahí fue bien, ¿eh? Ok, sí. Algo que es muy importante y que menciona el doctor Carlos Juan, son estas cadenas, ¿no? Son estas cadenas con las cuales la subjetividad viviente nace y muere, ¿no? Desafortunadamente, la gran mayoría de toda esta subjetividad nacen y mueren de la misma forma sin darse cuenta de esto, ¿no? Y al recuperar el pensamiento marxista en el pensamiento del doctor Enrique Dussel, pues es fundamental la categoría, ¿sí? En la cual esta subjetividad vive, ¿no? Entonces, esta necesidad de emanciparse, ¿sí? De esta categoría tan importante de Antonio Gramsci, ¿sí? Pues prácticamente la retoma el doctor Enrique Dussel y él nos da una explicación, ¿no? En en algunos de sus libros y de sus conferencias, en la cual dice que algo importante para ver dentro del sistema marxista, este trabajo vivo, la categoría tan importante que ya habíamos mencionado, es algo que va de la mano con el deseo, con este deseo desde la parte freudiana, ¿no? En la cual, pues, para poder reproducir la vida, el sujeto tiene el deseo de satisfacer sus necesidades, como es el caso del agua que estamos bebiendo hoy en día. Sí, este deseo se hace visible, pero esta agua como tal, ¿sí? Pues al volver la mercancía dentro de este sistema, pues tiene un valor de uso, ¿no? Y ese valor de uso es importante verlo, porque dentro de ese valor de uso, sí, puede ser útil o inútil cuando no la utilizamos. Entonces, esto creo que son las primeras cadenas que el hombre tiene que enfrentar en su día a día, en su reproducción de la vida. Entonces, cuando se tienen que reproducir estas cadenas por medio del sistema capitalista y del intercambio de valor por medio de la moneda, y al no tenerla, pues obviamente estas cadenas se vuelven más fuertes o las aligeramos dependiendo las capacidades del individuo, ¿no? Es por eso que creo que es muy importante invisibilizarlas y dar un proceso emancipatorio dentro de la propia administración. Muchas gracias. Bueno, yo nada más me gustaría comentar, antes de darle la palabra al doctor Carlos Juan, esta parte que retomó, que recuperó el doctor Sarur y que me parece relevante, el tema que dice, ¿no? Hay que conocer las ciencias funcionales. O sea, es fundamental, ¿no? Porque para precisamente entender qué es lo que está produciendo esas negatividades, cómo se está produciendo un sujeto encadenado, digamos, sí se requiere conocerlas y trascender, ¿no? Esas ciencias funcionales que creo que me parece fundamental en ese camino hacia el pensamiento crítico, que es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Desde esta área de investigación, desde el Departamento de Administración, conocerlas, por supuesto, como bien decía el doctor Sarur, estamos aquí inmersos en en un ámbito de las ciencias funcionales, pero bueno, también se hace el intento de trascenderlas, ¿no? De superar esos planteamientos a través del el pensamiento crítico. Doctor. Muchas gracias, doctora. Haré un comentario breve de media hora. No, Bueno, no es cierto. seguramente. No, no es cierto. No, agradezco sus comentarios, sus observaciones al doctor Rodrigo, al doctor Sarur, a Hugo. Muchas gracias. Sí, es un tema escabroso, ¿no? Árido también. El otro día hablamos de Foucault y era árido, pero el marxismo, el pensamiento crítico también es árido en muchos aspectos. Sí, yo partiendo de las ciencias funcionales, ahorita que decía el doctor Salvador y la doctora Susana, creo que sí hay que conocerlas, ¿no? Sí, sin duda, hay que meterse a nadar con ellas, ¿no? Tirarse al agua, conocerlas según lo que se requiera, puede ser administración, economía, historia, lo que sea, filosofía, incluso pensar a las ciencias
en su historicidad, ¿no? Exactamente, creo que lo estaba diciendo aquí el doctor. Hay una historicidad del pensamiento funcional. Es decir, que el pensamiento funcional, si bien permite la dominación, y no solamente la dominación, sino conservar las estructuras de la dominación, es un pensamiento conservador, pero hay que meter ese pensamiento conservador dentro del proceso histórico. Es decir, que a veces el pensamiento funcional deja de ser funcional, no deviene crítico, sino deviene obsoleto en un contexto histórico determinado. Pero el conocimiento del pensamiento funcional nos va a permitir, sea hegemónico, ¿no? Y conservador, o sea, o ya esté dentro del obsoleto, nos va a permitir estructurar la realidad. Es que ese es el gran asunto que no podemos dejar de lado. El pensamiento funcional, al final de cuentas, muestra cierta eficacia y eficiencia para estructurar la realidad social. Ahora, ¿cómo se da esta estructuración de la realidad social? Es un poco lo que planteaba el doctor Rodrigo, ¿no? Al final de cuentas, de manera paradójica, ¿no? O una contradicción ontológica, o al final de cuentas una contradicción irresoluble de la realidad, como plantea de repente Kant, ¿no? Este, dice Rodrigo muy bien, eh, el trabajo es una forma, ¿no? De reproducir las condiciones materiales de la vida. Entonces sí, está bien. Y como él muy bien mostró, dice, pero se organiza de tal modo la sociedad que ese trabajo no te reproduce las condiciones materiales de la vida. Esa es la gran contradicción que hay que pensar, ¿no? Al final de cuentas. Y que en su momento un tipo de ciencia funcional permitió esa reproducción de lo material. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde para la vida? Que ese es como el asunto. Por ejemplo, ahorita en México hay una gran inversión de capital, pero podríamos decir, viendo el país, que realmente durante la era neoliberal también hubo una gran inversión de capital privado. Ahora estamos ante una gran inversión de capital estatal. Pero entonces, ¿dónde están las cadenas? Y bueno, y si lo situamos en ese nivel, este nivel de análisis económico, está exactamente en la contradicción capital-trabajo. Las relaciones que se establecen en la compra y venta de fuerza de trabajo. Es decir, que si ponen 10 parques industriales o 100 parques industriales de Cuautitlán Izcalli a Querétaro, pues hay empleo, mucho. Y no solamente hay empleo, hay miles de mercancías ahí almacenadas, circulando, etcétera. Pero entonces se está reproduciendo la materialidad, sí, pero no se está accediendo a la reproducción de la vida. Ese es el nivel de la contradicción, en todo caso. Es decir, que ¿en qué podría distinguirse la era neoliberal que puso miles de parques industriales de Cuautitlán Izcalli a Querétaro, de lo que está haciendo el actual presidente? Bueno, se nota desde su intento de contrarreforma, ¿no? En materia laboral. Y en su impulso al aumento del salario mínimo, ¿no? Al aumento real. Que es la mediación para intentar reproducir la vida. Es decir, de nada sirve que haya inversión privada o pública, si no, vamos a ponerlo en estos términos, tal vez no sean los mejores, pero hay que pensarlo, y más históricamente situados como ahorita con Morena y la sucesión presidencial. De nada sirve que haya inversión pública
si no, suavizamos, para poner esos términos, la contradicción capital-trabajo. Es decir, en esta idea de contrato, tenemos que darle mejores condiciones de vida a los trabajadores. Pensaba, ¿no? A partir de esto que estoy planteando ahorita, casualmente lo estaba pensando en la mañana, sin saber que iba a tocarme exponer, pensaba, algo así, ¿no? Como en Eduardo Galeano, ¿no? Cuando hace su trabajo sobre Guatemala, en Rigoberta Menchú, ¿no? Cuando escribe este libro de Así me nació la conciencia, este, cómo en las grandes, fincas, ¿no? En las plantaciones, se obliga, ¿no? A los campesinos, a los indígenas a ir a trabajar. Entonces pasa el camión por ellos un día de un mes del año y todos se suben al camión de rilas, ¿no? ¿Y qué pasa? Se los llevan a la finca, ¿no? A la plantación. Ahí los tratan como animales, ¿no? Y los ponen a trabajar, que es lo importante. Entonces, en apariencia hay trabajo, claro. Pero ¿qué tipo de trabajo es? Claro, yo no, eso hay que pensarlo. Aún pasa en México. Claro, no todo es la carretera México-Querétaro. Hay otras zonas de este país que hay que pensar qué pasa, laboralmente hablando. Pero aún en estas zonas industrializadas en apariencia, como la carretera México-Querétaro, ¿de qué nos sirve que haya trabajo si hubo un proyecto, siempre digo yo así tal cual, hubo un proyecto racionalizado, intencional, que pensó, elaboró, planificó e impuso un genocidio económico, el genocidio económico neoliberal del 88 al 2010, del 82 al 2018? Claro, eso es lo que hay que visibilizar. No, no hay pobreza en este país porque Dios lo quiso. Hay pobreza en este país porque los gobiernos panistas, priistas, junto con los empresarios que se volvieron multimillonarios, Salinas Pliego, Slim, Larrea, Azcárraga, etcétera, junto con empresas transnacionales, decidieron empobrecernos. Ese es el punto. Y precisamente el gobierno de la 4T, como un proyecto de transformación, entonces ahí, porque ahí viene el tema de la crítica. La crítica no debe de ser nada más pensar en la revolución. Eso hay que superar. No hay revolución socialista, no hay comunismo por venir. La crítica debe pensar, sí, la revolución, ¿no? En la emancipación, en la liberación. Y para nosotros, en el contexto que estamos, en la transformación, en la cuarta transformación. Eso es nuestro horizonte histórico concreto. Eso es lo posible. Lo demás hasta ahorita es materialmente imposible. Entonces, al final de cuentas, estaríamos ante la posibilidad de tener inversión estatal, ya no privada, tener empresas públicas, tener un modelo de industrialización estatal, y esto es muy de administración, y lo menciono porque estamos aquí, por supuesto, y bueno, y más allá, ¿no? Pero también aquí hay que dar esas UEAs, y bueno, y más allá de eso, las relaciones laborales, cómo se van replanteando. Y bueno, hasta ahorita, si algo ha adolecido el país, es de un movimiento sindical fuerte. De hecho, la contrarreforma en materia laboral que impulsó el actual presidente, lo hizo porque llegó Morena como partido político. El movimiento social de Morena es lo que posibilitó llegar hasta cierto punto, porque al final de cuentas del otro lado están los grupos empresariales, ¿no? Por supuesto, en su afán depredador, ¿no? Y yo digo de implementar este genocidio económico. Entonces, al final de cuentas, no podemos crear realidad
si no tenemos ciencias funcionales. Entonces, requerimos las ciencias funcionales. En cualquier proyecto, podríamos irnos hoy a Rusia, a China, y con el miedo de todo el mundo, diría, con el pavor de mi Dios, diría Violeta Parra, podríamos irnos a Venezuela o a Cuba y ver cómo hay ciencias funcionales, por supuesto. Eh, la ciencia en su definición más dogmática, valga la expresión, que es contradictorio de ciencia y dogmatismo, al final de cuentas sirve para intervenir de manera eficaz y eficiente en la realidad, sea un saber médico, de ingeniería, de arquitectura, de biología y las ciencias sociales, por supuesto. Esa es su pretensión. Entonces, las ciencias sociales son algo que debemos siempre de conocer, ¿no? Las ciencias sociales funcionales también, por supuesto. La administración, sin lugar a dudas, es una forma de organizar. Dice el doctor Salur, que le respondí algo que comentó durante la conferencia de la doctora Susana, pero no fue tanto que le respondiera o no, sino más bien dije, no sé de esas cosas, y hay cosas que es mejor no meterse, esta distinción entre gestión y administración, no, mejor no me meto porque puedo hacer el ridículo. Y yo digo, sí hay que conocer, sea gestión o administración, hasta donde mi comprensión da, pueden ser funcionales a veces, hay que apostarle a construir otras, en eso estamos. Y al final de cuentas, como plantea Dussel, la cuestión es muy sencillo. Es el tema de la víctima, es el tema ético, y víctima es todo lo que decimos hace rato, ¿no? Puede ser un indígena, la negritud, ¿no? La mujer, ¿no? Todo el movimiento lésbico, gay, pueden ser los niños, pueden ser los ancianos, pueden ser gente con otras discapacidades, ¿no? O con otras capacidades, mejor dicho, otros idiomas, otras religiones, el mismo ambiente, ¿no? Lo ambiental pensado como algo vivo, ¿no? Y que no debe ser una cosa. Entonces, ese nivel ético. Frente a eso, todo el análisis económico marxista que el propio Dussel plantea, aparece el concepto de clase, que tampoco podemos dejar. La clase está ahí. Está la víctima y está la clase. Si uno deja la clase, deja el pensamiento crítico. No hay equívoco en esto. La clase es el horizonte de lucha de la emancipación, del pensamiento crítico en su aspecto económico. No hay vuelta de hoja. Y frente a eso, en su filosofía política, está el concepto de pueblo. Da otro paso. O sea, ese es el tema de Dussel. No se queda en un nivel. Eh, Hemos tenido la fortuna de que sea longevo y muy productivo Dussel y da este paso al concepto de pueblo, que ya no es el concepto de populismo, sino es el concepto de lo popular, así tal cual, como aquí que estamos en la UAM Escaposalco y al lado está una unidad habitacional y pasa vendiendo o comprando material viejo que venda, ¿no? Entonces, eso es lo popular, claro, es una universidad pública popular y está situada en una zona popular, por supuesto. Y el pueblo, entonces, tiene un proyecto histórico, o tiene muchos proyectos históricos, que por la modernidad, no nada más por el capitalismo, han sido negados durante siglos. Y desde esos proyectos históricos, que pueden ser de aspectos religiosos, estéticos, éticos, ¿no? Políticos, de justicia, etcétera, construyen resistencia, se construye conciencia, se construye transformación. Por ejemplo, cuando uno ve la inauguración, bueno, no era inauguración, cuando uno ve las pruebas del Tren Maya, la primera que hizo el presidente, y sale la gente a aplaudirle a un tren, tienes que pensar en lo popular, tienes que pensar en el pueblo. Yo le hacía una pregunta a mis alumnos este trimestre.
¿Por qué Vicente Fox no pudo construir un aeropuerto y terminó tomando militarmente San Salvador Atenco, matando a 2 personas, allanando casas, torturando, deteniendo a muchos hombres y mujeres y violando a muchas mujeres? ¿Por qué no lo pudo hacer un tipo que me parece bastante nefasto, pero que llegó por la mayoría? Nadie puede desconocer que ganó. ¿Y por qué este actual presidente, en un espacio tan inmenso, para poder construir más de 1,500 kilómetros de tren, cómo logró ese consenso? Ese es el punto. Cómo, al final de cuentas, hasta había pueblos que querían tener una estación, ¿no? Decían, nosotros queremos una estación aquí. Y el día que se hacen las primeras pruebas, salen y le aplauden al tren. Claro, esto tiene que ver con la transformación, por supuesto. La transformación como horizonte del pensamiento crítico, ya en su ejecución histórica concreta y coyuntural donde estamos nosotros, no puede ser imposición, por supuesto. Y sí tiene que ver con esto que estábamos ahorita aquí discutiendo entre todos y todas, con respecto a humanizar al humano. El proyecto de transformación actual dice, ha habido un olvido del centro hacia el sur del país, todo. Pues Veracruz, Tabasco, ¿no? Oaxaca, el propio Hidalgo, Guerrero, ¿no? Chiapas, por supuesto, toda la península de Yucatán, fueron olvidadas. Entonces, acontece dentro de la transformación algo sustancial. Hay inversión de capital bajo las nuevas relaciones laborales, ¿no? Y creo que eso lleva a construir legitimidad. Es decir, todo proyecto político debe de construir legitimidad en el pueblo y con el pueblo. Entonces, podría decir más cosas, pero creo que ya me extendí para no variar. Bueno, les agradezco mucho y perdón por haberlos aburrido a todas y todos. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿No? ¿Ya? Vamos a continuar en unos minutos más con la siguiente conferencia de este primer día de Coloquio Internacional, Teoría Crítica, Teoría Social y Administración. Gracias.